Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido aprender de su palabra, libro a libro. Seguimos estudiando este hermosísimo libro, el más grande de todos, el libro de los Salmos, que nos ha enseñado muchas verdades y que hoy queremos abrir un grupo de ellas, hablando del tesoro de David, el mayor escritor de los Salmos. Y vamos a pedirle a Dios que continúe su bendición, como estuvo con nosotros en la alabanza, también en la exposición de su palabra. Padre bueno, háblanos hoy también a través de tu palabra, Señor. No se vaya tu espíritu, Señor. Cuánto te necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos tú, Señor. Ayúdanos a hacernos un tesoro contigo, Señor. Instrúyenos, háblanos, guíanos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando de las riquezas que Dios da. Y dice que esas riquezas están guardadas en vasos de barro, y al hablar de vasos de barro se refiere al ser humano. El ser humano retiene las riquezas de Dios y le llama vasos de barro, algo que guarda la bendición de Dios, pero que es sencillo, que es de barro, que a final de cuentas el barro viene de la tierra, que tiene un proceso y se endurece y se hace el barro después de pasar por el horno. Y Dios nos pudo haber hecho de muchas formas, nos pudo haber hecho de oro o de diamantes, porque Él es todopoderoso y Él es en extremo inteligente y Él sabe cómo hacer las cosas, pero Él decidió hacernos del polvo. Al ser humano nos hizo de los elementos mismos de la tierra, que además químicamente se ha demostrado que lo que existe en la tierra es exactamente los mismos elementos con los que estamos hechos el ser humano. Y nos hizo de esa forma para que nos mantengamos humildes, para que podamos mantenernos confiando en Dios y para que no nos envanezcamos. Entonces nos hizo sencillos del polvo, pero a esos seres sencillos, para mantenernos en humildad, nos comparte algo grandísimo, que son sus tesoros. Tenemos tesoros celestiales para que la excelencia sea de Dios y no del hombre. Dios da riquezas, Dios da bendiciones, Dios pone sus tesoros en el ser humano. Las verdaderas riquezas son las que Dios nos da. Una persona hizo un ejercicio hablándole a otros que tenían mucho dinero. Por ejemplo, le llegó a preguntar al señor Rothschild, que fue un hombre prominente, y aún su familia en aquel entonces, cuando él estaba fundando los inicios de lo que fue un centro banquero muy grande, y aún su familia el día de hoy sigue siendo riquísima. Le preguntaron a él si él era feliz, y él contestó: se puede ser feliz cuando al entrar en un comedor se recibe una carta que te dice: si no me da usted 500 libras esterlinas le voy a matar. Y le preguntaba entonces él: ¿puede ser feliz así? O cuando tienes que dormir y debajo de tu almohada tienes una pistola por si alguien entra y te quiere hacer daño. No, no soy feliz en ninguna manera, dijo ese hombre. Y ese mismo encuestador encontró a una mujer anciana, Lydia Jones, pobre, que vivía en un pequeño cuarto, era coja y tenía que depender en muchas ocasiones de la bondad de otras personas para poder vivir. Y le preguntó: ¿es usted feliz? Y ella dijo con una agradable sonrisa: soy tan feliz que no sé de verdad cómo puedo serlo más. ¿Pero cómo es esto?, le preguntó el que estaba investigando. ¿Está usted enferma? ¿Está usted sola? Y además tiene poquitos recursos, tiene escasos recursos. Ella señaló la Biblia y le contestó: ¿no ha leído usted este libro? Aquí dice: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y yo estoy bendecidísima, estoy feliz en extremo, y Cristo llenó mi corazón. Y ves el contraste entre una persona que había obtenido mucho de lo que muchos seres humanos buscan todos los días, las riquezas en este mundo, y otra que había obtenido las riquezas celestiales. Uno se confesaba con miedo, con inseguridad, con necesidad, y la otra se confesaba en extremo feliz. Dios nos quiere enseñar a poner nuestro enfoque en lo que realmente vale la pena. Mateo 13, verso 52 dice:
Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí está hablando de una persona que estudia la escritura, un escriba, un experto en la ley de Dios, que la cuidaba tanto que hasta la transmitía a mano. Y se refería a él como alguien responsable, lo equipara como con un padre de familia, es decir, alguien que ve por otros, que ve por sus hijos, que ve por su esposa, que ve por su casa. Y dice un escriba docto, o sea, alguien que realmente estudió y se empeñó y se esforzó en adquirir las riquezas celestiales. Y dice que él es semejante a aquel que tiene un tesoro y que de ese tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. O sea, ese escriba que estaba estudiando la ley de Dios, que estaba estudiando el camino de Dios, siempre agregaba a su tesoro, siempre buscaba de Dios una nueva joya, una nueva bendición, un nuevo pedacito de oro, un nuevo rubí, un nuevo entendimiento de la palabra, algo que lo hacía riquísimo. Y entonces dice Cristo, el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que cuida un tesoro, aquel hombre que lo valora, que le pone el interés. Y el día de hoy quiero que abramos juntos un tesoro, el tesoro de David, que de hecho fue ese nombre, la inspiración para un libro famoso que se refiere a la explicación del libro de los Salmos. El tesoro de David, vamos a ver cómo es que David hizo un tesoro en el libro de los Salmos. Y cómo Dios le nutrió como un escriba docto muchas bendiciones a David. Y cómo cuando él tenía grandes problemas y grandes dificultades, lo que hacía David era ir a su tesoro y encontrar una solución. David en la Biblia es puesto como una referencia porque sabía de Dios obtener las joyas y las bendiciones que lo librarían en circunstancias muy adversas que le enfrentó. Por ejemplo, cuando el rey Saúl alineó a todos para matarlo, imagínate un rey alineando al ejército y a los hombres más fuertes de la nación para que te mataran a ti. Eso le pasó a David. Y vamos a ver la historia. 1 Samuel 19, verso 1, la primera parte dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Todos los que servían al rey, todo el ejército, todos los cocineros, todos los que estaban en el palacio, hasta su hijo, los alineó para que fuesen y matasen a David. Estaba buscando acabar por completo con la vida de David. Un ejército en contra de un hombre. ¿Cómo podría David huir así? ¿Cómo podría David escapar cuando estaba dándose esa circunstancia? Bueno, David fue a su tesoro y David puso el problema delante de Dios. Salmo 59, versos 1 al 3, dice la Biblia: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Aquí está argumentándole ante Dios. Mira, son muchos. Mira, Dios, son poderosos. Pero mira también que yo no he hecho falta alguna. Mira que yo no he hecho pecado alguno. Oh Jehová, mira mi causa y líbrame de mis enemigos. El tesoro de David era Dios. El tesoro de David era encontrar de Dios las riquezas que le permitieran enfrentar cada uno de sus problemas. Estaba en una situación muy desventajosa, tenía a muchos que lo querían acabar. Y dice que los describe el pasaje como sanguinarios, como aquellos que lo estaban acechando, que eran malos de corazón y que lo querían cazar como si fuera una presa o un animal o un premio para acabar con su vida. Pero él fue al tesoro que es Dios y le pidió a Dios que preservara su libertad. Muchos se unieron contra mí, pero tú, Señor, ven y líbrame y guárdame y mantén mi vida en tu regazo, Señor. David puso su carga y se mantuvo esperando en Dios. Versos 9 y 10 del Salmo 59 dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo.
Y aquí ves a un hombre que, a pesar de que tenía una nación en contra, todo el ejército encima, muchos hombres que le habían puesto precio a su cabeza, que lo querían acabar, sabía que su enemigo era poderoso, pero que Dios era más poderoso. Y decía: Dios es mi defensa, y Dios tiene misericordia de mí, y voy a poner mi problema delante de Él, y Dios va a hacer. Tenía fe en la dificultad. Que vean mis enemigos mi deseo, o sea, mi defensa es Dios. Dios tiene misericordia, Dios me protege, Dios me ama, Dios me cuida. Por eso voy a Dios, que en medio de la adversidad Él es el que me puede librar. Y no es verdad que los seres humanos guardamos a veces dinero, o si te hacen un regalo, o algunos guardan joyas, o algunas situaciones que puedas llegar a tener o acumular en la vida, o una herencia, y que cuando tienes problemas vas a esa cuenta de banco, o vas a eso que tienes, un anillo o algo, y lo vendes o sacas del banco, o tienes dinero para poder resolver tu problema. Vas a tu tesoro y vas a resolver tu problema. Y entonces David, cuando tenía un problema, iba a su tesoro, y su tesoro era Dios. Su tesoro era la bendición de Dios. Su tesoro es que Dios le extendía la mano, que Dios lo protegía, que Dios lo ayudaba. Y mientras huía del rey Saúl, Dios le empezó a dar riquezas para que su corazón fuera confortado. 1 Samuel 21, verso 10, la primera parte, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Era normal que huyera. Si te quiere acabar un rey, pues ¿cómo te puedes mantener ahí? Todos en el palacio iban a acabarte. Entonces, a pesar de que él era un funcionario del rey y de que estaba trabajando en el palacio, y así devengaba su salario, él huyó, porque el rey quiere acabar conmigo. Y dejó todo tipo de comodidades en el palacio y se fue y anduvo en cuevas, anduvo en desiertos, anduvo en aflicciones, anduvo en muchas cosas. Y cuando Dios viene a la vida de las personas, a veces lo que empieza a pasar es que tienes un montón de problemas, tienes dificultades. Mira a María, por ejemplo, la que fue madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella era virgen, no había conocido varón, y de repente Dios cumple una profecía de que de la virgen iba a nacer un niño. Y entonces, ¿quién iba a creer que era virgen? Y empezaban a pensar: no, pues esta ya adulteró, o esta ya anduvo en algún pecado sexual, esta ya anduvo de inmoral, aún José la iba a dejar secretamente, y empezaba a emproblemarse todo. Y después, ya que sale la explicación, no es que ella es virgen, y esa fue una señal, y además había una profecía que decía que de la virgen iba a venir un niño, porque quería decir que ese niño no era del ser humano, sino venía de parte de Dios. Y entonces de repente va a venir el niño, pero viene el rey celoso porque se entera de la profecía y manda a guardias para que acabaran con todos los niños en Belén, y se fueron huyendo a Egipto. Y toda esa bendición que tenía María no le trajo más que problemas, aflicciones, críticas durante un tiempo. Pero después, qué bendición haber tenido a Jesucristo por hijo. Imagínate la sabiduría que salía de sus labios. Imagínate el consuelo, verlo obrar milagros, ver promesas que salían de Jesús, ver cómo Él nunca dejó a su madre sola y cómo siempre vio por ella. Aún en la cruz estaba encargando a su madre, a su discípulo más cercano, a Juan, y estaba cuidando por ella. Pero durante mucho tiempo, al principio, no fueron más que problemas. Y así David empezó a enfrentar problemas. Pero en medio de esos problemas iba a Dios, y Dios le daba una riqueza, Dios le daba un consuelo, Dios le daba una fortaleza, Dios le daba algo que lo hacía mejor, como alguna vez el apóstol iba y ponía su alma débil ante Dios, y Dios le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando tenemos angustias, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, todos ellos son una oportunidad para que vayamos a Dios y para que Él extienda su gracia y su favor con nosotros. David, entonces, cuando estaba siendo perseguido, aprendió a ser fiel a Dios en cualquier circunstancia. Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Imagínate un hombre huyendo. Pues aunque sea huyendo, voy a ir bendiciendo a Dios, porque Dios es digno de que lo alabe. De continuo lo voy a alabar.
En las buenas alabaré a Dios, en las malas alabaré a Dios, en las peores alabaré a Dios. Y en esto David estaba puliendo su corazón, y su corazón refleja aquel corazón que años antes había reflejado Job también, cuando perdió a toda su familia y toda su riqueza y todo, y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios es digno de que yo lo ame, con dinero, sin dinero, con familia, sin familia, con riquezas o totalmente quebrado. Dios es digno de que lo ame siempre. Y David dijo lo mismo: voy a bendecir a Dios en todo tiempo, y su alabanza va a estar de continuo en mi boca. Oh, yo no voy a dejar de alabar a Dios. Oh, yo no voy a dejar por las angustias de enfocarme en el Dios vivo que me puede consolar y que me puede ayudar. La aflicción lo llevó a descubrir que cuando tienes ese corazón que te consagras a Dios, aunque estés en medio de un problema, Dios siempre está contigo. Salmo 34, versos 6 y 7 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Se presenta a sí mismo como un pobre, una persona que no tenía manera de defenderse, una persona que no tenía cómo sustentarse, pero que fue y que le puso su corazón a Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y todas sus angustias Dios vino y lo libró. Y aún dice una verdad preciosa: el ángel de Jehová, que es una forma en la que se le refiere al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el enviado de Dios, acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Cristo acampaba alrededor de David. No importa si David estaba en el desierto, ahí estaba Cristo. No importa si David estaba en una cueva, ahí estaba Cristo. Y si David estaba en el bosque, estaba Cristo. Y si David estaba en la noche, estaba Cristo. Y si David estaba huyendo y el rey detrás, estaba Cristo con él. Porque Cristo acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuándo vamos a acampar? Vamos a acampar cuando tú quieres ir a un lugar que no puedes llevar a tu casa y que es muy hermoso, y te niegas a los privilegios o las comodidades que tú tienes en tu casa y buscas una casita de campaña que a lo mejor es de tela, que a lo mejor no es muy cómoda, que a lo mejor le puede entrar el frío, que a lo mejor puede llegar un animal y te puede generar problemas. Pero deseas tanto estar en la playa, o estar en el bosque, o estar en un lugar hermoso, que dices: yo me voy a ir a acampar porque está tan hermosa la naturaleza que me voy a ir con mi casita a acampar. Deseo mucho ese lugar, voy a acampar ahí. Entonces, Cristo deja su morada en el cielo porque desea mucho un lugar. ¿Qué lugar? El lugar del que me ama, el lugar del que, a pesar de los problemas, presenta su pobreza ante mí. El lugar era el corazón de David, que se presentaba a sí mismo como: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Este pobre le puso su corazón a Dios, y Dios vino y lo oyó y acampó al lado de él. Cristo viene y acampa en el corazón del pobre y te bendice y te ayuda y te cambia. Y fue tan bendecido David en medio de esas aflicciones que enseñó a otros a buscar a Dios. Salmo 34, versos 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. No es solamente para mí, es para cualquiera que quiera ser justo. Porque si tú eres justo, Dios te oye y te va a librar de todas tus angustias y lo puedes disfrutar. Te presenta a un Dios que da promesas, a un Dios que oye, a un Dios que libra, a un Dios que se acerca, a un Dios que salva, a un Dios que es poderoso y que de todo te libra. Un Dios que te da un tesoro en la aflicción y que es real, que es bueno, que te ama y que te quiere ayudar. Y que ese tesoro no solo es para David, sino para cualquiera que quiera caminar con Dios. David, en medio de la adversidad, se escondió en una cueva de Adulam, que tenía una forma de protección porque era muy estrecha en la entrada y le convenía.
Y ahí estuvo y empezaron a acercarse otros a él, a esa cueva. 1 Samuel 22, versos 1 al 2, dice la Biblia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Fue hecho jefe de un grupo singular. Estaba su familia, obviamente estaba perseguida porque pues creían que ellos podían llevarlos a David, pero no solamente su familia, sino todos los afligidos, todos los endeudados, los más pobres, los que habían sufrido muchas injusticias, los que estaban en su espíritu amargado, los que habían padecido injusticias por el rey Saúl. Y de esos pobres, de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios escoge para humillar a lo que se había enaltecido. Y de aquellos desechados, Dios levantó un ejército de valientes y de personas poderosas que trajeron una restauración a una nación soberbia y necia. David expuso su causa delante de Dios y en él encontró refugio estando en aquella cueva, y llevó a las personas a encontrar a Dios. Salmo 142, versos 3 al 5 dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Yo no tengo refugio, yo vivo en una cueva. No hay quien pueda cuidar de mi vida. Antes ellos vienen y se acercan para que yo los cuide a ellos. Pero yo les guío a ellos, a ti que eres mi esperanza, que tú eres mi porción, que yo vivo en este mundo no porque tenga una casa digna, vivo en una cueva, sino vivo porque tú eres mi rey, tú eres mi esperanza. Tú me has amado, tú conociste mi espíritu cuando estaba angustiado, tú conociste mi senda por donde yo caminaba, tú sabes el camino en el que andaba. Los demás me escondieron lazo, me querían poner en una trampa como un animal para prenderme, pero tú eres el que me libraste. No tengo refugio en la tierra, pero tú eres Dios y eres el que me puedes ayudar. Después Saúl mandó matar a unos sacerdotes que mientras huía David le ayudaron a él, dándole una espada y dándole pan. Y como Saúl estaba tan lleno de celos y de un corazón malo en contra de David, a cualquiera que ayudara, aunque sea un poquito a David, lo acababa. 1 Samuel 22, versos 17 al 18. Dice la Biblia: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Y entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg, edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. O sea, hombres que todo lo que habían hecho era hacerle el bien a un hombre perseguido. Le dieron un poco de pan, le dieron una espada que además era de él porque la había ganado en su combate contra Goliat. Y fue tan aberrante la orden del rey de ir a matar a los sacerdotes que el ejército no le quiso obedecer. Yo no lo voy a ir a matar, porque no es justo matar a los sacerdotes. Y no debemos de obedecer una orden que sea aberrante. Tú no puedes obedecer una orden que sea injusta o ir a cometer un asesinato cuando es algo que no tiene pies ni cabeza. Y el rey estaba dejando un mensaje claro a todos: no importa quién sea, aunque sea sacerdote o sea quien sea, si está con David, yo lo voy a acabar. Y cuando el ejército no quiso, tomó un edomita, a Doeg viene su nombre, y a ese edomita le dijo: tú vas y tú acabas con David, o con los que ayudaron a David, perdón. Y él fue y mató a 85 sacerdotes, un hombre perverso, un hombre que no valoraba la ley de Dios, que no era ni siquiera de Israel. Tuvo que tomar el rey a un extranjero para que ese extranjero fuera y matara a los sacerdotes.
¿Qué hizo David cuando se enteró de eso? Mataron a mis hermanos, mataron a los que me ayudaron. Fue de nuevo a su tesoro. Y vamos a ver qué vio en su tesoro. Salmo 52, versos 5 al 6, la primera parte, y verso 8. Dice: por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y se refería a aquel edomita. Y lo dice Selah, como diciendo, meditar en esto. Verán los justos y temerán. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo no me voy con las amarguras del rey. Yo me quedo en un lugar diferente. No me voy con los apóstatas que ahora están hasta trayendo asesinos para que vengan y maten a los sacerdotes de Dios. Sino yo me quedo en la casa de Dios. ¿A qué me quedo? A dar fruto como olivo verde. Porque cuando estás con Dios verdaderamente das fruto y Dios te da de su vida para que puedas dar vida. Y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Pero Dios, no todos están en Dios. Y tú, Doeg, Dios te va a destruir para siempre y te asolará y te arrancará de tu morada. Quisiste ir a que el rey te diera premios y te diera muchas cosas. Has de saber que Dios te va a juzgar a ti también. Y David siguió de lugar en lugar. En una ocasión se fue a Zif. Y los de Zif lo traicionaron y le dijeron al rey su ubicación. Pues ¿quién quería tener a David al lado? Si ya los sacerdotes los habían matado por no haber dicho la ubicación, pues entonces los de Zif fueron y le dijeron al rey. Y vamos a ver lo que pasó. 1 Samuel 23, versos 19 al 20, dice: después subieron los de Zif a decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Viajaron para delatar a David. Allí está en el sur. Le dieron el nombre de la peña, le dieron el nombre del collado. Exactamente en este lugar está escondido. ¿Qué hizo David? David llevó el caso delante de Dios. Salmo 54, versos 3 al 4. Dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Por eso es que son violentos. Acuérdate, Selah es una pausa para que reflexiones. Por eso es que buscan su vida, porque no tienen a Dios. Por eso son injustos, por eso son malos, por eso me quieren acabar. No tienen a Dios. Cuando una persona es injusta, mala, perversa, es porque no tiene a Dios. Y luego dice: he aquí. Viene el contraste. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y está David entonces presentando el caso y meditando en todo eso. Son extraños y personas a las cuales yo no hice nada de malo, y ahora se levantan contra mí y vinieron no a atacarme ellos, sino fueron y hicieron equipo con Saúl, y ahora vienen esos extraños y yo no les he hecho nada malo. De hecho, dice la Biblia que cuando David llegaba a algún lugar, cuidaba sus ovejas, nunca se las robaba, las defendía de cualquier animal rapaz que las quisiera acabar. No hacía nada más que bendecir a las personas. Era un buen hombre. Pero estos querían la recompensa, no querían tener al rey en contra, y fueron y lo acusaron. Y entonces David fue a su tesoro con los de Zif, con el rey, con los de la cueva. En todo lugar, en toda circunstancia, Dios siempre tiene algo para mantenernos con bien. Dios nos puede mantener como olivo verde, dando fruto en su casa, en su presencia, con su gracia, con su poder. En medio de la persecución, David oraba y Dios le dio una promesa. Ahora leeremos primero la promesa, el salmo, y después la historia. Salmo 57, versos 1 al 3, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Mira la oración de David. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Otra pausa, medita. Y luego, después de esa meditación, viene una promesa de parte de Dios. Dios enviará su misericordia y su verdad. Dios respondió tu oración.
Algo pasa en las oraciones. Las oraciones no son un monólogo. Las oraciones son un momento de platicar con Dios, son un momento de derramar tu corazón delante de Dios. Y ahí va David, le decía: Dios, ten misericordia, yo he confiado en ti, ven y cúbreme con tus alas, mira mi corazón quebrantado, tú eres el Dios altísimo, tú favoréceme, tú envía de los cielos y sálvame del que me acosa. Y estaba orando y luego viene una pausa: espero en ti, Señor. Y entonces Dios le responde, porque no es un monólogo, no es algo muerto, aburrido, seco, religioso, en donde Dios no está. Esas oraciones aberrantes para cumplir el tiempo de algo que te dijo un hombre, eso no sirve. Sirve tener comunión con Dios, sirve hablar con Dios, sirve que tú le digas a Dios algo y que Dios te responda a ti, y que sea un diálogo real de bendición, donde Él extienda el cetro, donde haga que tu olivo verde dé fruto. Dios enviará su misericordia y su verdad. Acabó con algo en su corazón, Dios va a enviar su misericordia y su verdad. Dios oyó su queja, sabía que la persecución era infame, que era acosadora, y Dios le dijo: yo voy a tener misericordia y yo voy a mandar verdad. Y pasó. 1 Samuel 24, versos 11 al 12 dice: estaba escondido en una cueva y entra Saúl a la cueva, y no sabía que David estaba ahí con todos sus hombres. Bueno, le decía a sus hombres que acabaran con la vida de Saúl, y Saúl nada más va y corta la orilla del manto. Y después que sale Saúl de la cueva, entonces dice estas palabras. Verso 11, y le llama con respeto y con amor a Saúl: mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. No me voy a vengar, no me voy a hacer rey en la carne, no voy a llegar yo y ponerme en la carne como rey, no. Voy a esperar en Dios. Y si alguien va a quitarle la vida a Saúl, ese va a ser Dios, no yo. Porque el que me dijo que iba a ser rey es Dios, y yo no voy a ir en la carne a hacerme rey. Entonces yo le pedí misericordia y verdad a Dios para el rey, y Dios le dio una ocasión en donde le permitió que la misericordia y la verdad salieran para Saúl. Le corta una orilla del manto en vez de acabar con su vida, pudiéndolo haber matado, y luego sale con esa orillita del manto y le dice: mira, yo te pude haber matado, estuve ahí al lado de ti, escondido en la cueva, y ni te diste cuenta cuando entraste a la cueva. Te pude haber matado, pero no te maté porque tu vida es valiosa para mí. Y entonces empieza Saúl a redarguirse. Dios extendió su misericordia. Dios le habló a ese hombre duro para que empezara a avergonzarse de toda la envidia, de todos los celos que tenía, de todo el coraje, de todo el corazón malo que lo llevaba a retener en la carne el poder que Dios ya no le había dado, y que lo mejor para él era hacerse a un lado y decir: no tengo la gracia ya, Dios levantó a David, que venga. Pero no, cuando el poder es enfermizo y a la gente le encanta agarrarlo y no lo quiere soltar. Entonces David, lejos de acabarlo en la carne, porque no se ponía en la carne él, sino dejaba a Dios, le rogaba a Dios: ten misericordia de él, salva a Saúl, ayuda a Saúl, ten misericordia de él, convierte su corazón. Y Dios 2 veces tuvo una misericordia enorme y le habló a Saúl y extendió su verdad para darle una oportunidad de que encontrara una salvación para su alma. Después hay otra ocasión en la cual David se escondía en Engadi. 1 Samuel 24, versos 22, la segunda parte dice: y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. ¿Por qué subieron a un lugar fuerte? Después de que le habían dicho al rey que se podía arrepentir y demás. Porque el rey dijo: ay, hijo mío David, ¿no es esta tu voz? Y empezó a simular un arrepentimiento y le pidió perdón, hizo muchas cosas, le habló como su hijo y parecía como que iba a cambiar. Pero David no confiaba en un arrepentimiento hipócrita. Y entonces se va a un lugar fuerte, porque sabía que Saúl había sido superficial en tratar su alma. Y Dios no da gracia al superficial. Dios da gracia al que lava la herida a profundidad. Y entonces se quedó en un lugar fuerte, porque no hay nada más falso que el arrepentimiento de un hipócrita. El hipócrita solamente busca guardar las apariencias
pero no ve las cosas con profundidad. Y por lo tanto David dijo, no, este va a volver a caer. Nada más vino y se arrepintió a medias y se fue a aquel lugar, ahí a Engadi, a un lugar fuerte. Y en ese lugar siguió haciéndose fuerte en Dios. Ahora Dios le dio una oportunidad a Saúl y Saúl tuvo una manifestación hipócrita. Y entonces, ¿qué más voy a hacer? Voy a seguirme haciendo fuerte en Dios. Salmo 63, versos 1 al 3 dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Oh, yo estoy aquí en este lugar fuerte, pero tempranito y de madrugada yo voy a buscarte. Yo te anhelo, mi alma tiene sed de ti. Fíjate qué tan unido estaba David a Dios, que su alma tenía sed de Dios. Que nuestra alma tenga sed de Dios, que seamos uno con Dios, que nos sintamos como secos y áridos, sin agua, si no hemos tenido comunión con Dios. No es el cumplir un tiempo, es hablar con Dios y estar con Él. Oh Dios, yo te he mirado en tu santuario, yo he visto tu bendición. Yo quiero tu misericordia, la prefiero que la vida. Mis labios te van a alabar a ti. En el desierto mi anhelo es Dios. Todo mi ser clama por ti. Mi carne te anhela. Aún su cuerpo estaba habituado a Dios. Porque después en el Nuevo Testamento hay expresiones como que azoto mi carne para que pueda buscar a Dios, etc. Porque el cuerpo no estaba habituado a Dios. Pero ya David lo tenía totalmente todo alineado con Dios. Era uno con Dios, amaba a Dios. Todo su ser estaba con Dios. En la cueva, en el desierto, en la persecución, tenía revelaciones profundas de Dios. Y Dios venía y le amaba. Dios hacía su campamento al lado de David. Dios estaba con él. Después finalizó la persecución de Saúl. Capítulo 22, versos 1 al 2 de 2 de Samuel dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y te dice el canto: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es el que fue mi fuerza. Él es el que me libró de Saúl, el rey, el que me libró de todos mis enemigos. Y presenta un salmo donde muestra a Dios como superior a todos los problemas. Versos 1 al 3 del Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Te amo, Dios, porque te conozco. Te amo, Dios, porque me perseguían y yo te alababa y me consagraba a ti. Porque tú me protegiste, porque tú me diste trato de noble. Por eso él se refería a Dios como un castillo. Tú consolaste mi alma, tú me diste alegría. Porque a lo mejor es una cueva incómoda, a lo mejor no tenemos grandes cantidades de comida, a lo mejor no hay más que poca agua en este desierto. Pero contigo y con tu presencia, esta cueva incómoda se hace un castillo. Todo lo cambias. Tú haces majestuoso con tu presencia todo, y es bellísimo estar a tu lado. Describe cómo desde la perspectiva humana sus enemigos los veía fortísimos, pero él se entregó a Dios con todo. Versos 4 al 6 del Salmo 18. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me sentía ligado a la muerte. ¿Te has sentido algún día ligado a la muerte? Así se sentía David. No me podía soltar, sentía que ya me tenían agarrado y estaba ya
con ríos de perversidad, torrentes de perversidad aventaron en mi contra, chismes, murmuraciones, presiones, todo. Mi alma estaba en angustia, pero clamé a Dios y Él me oyó. Es muy importante tener una oración eficaz. Clamar y que Dios te oiga. No es cumplir un tiempo de oración. Es tener comunión con Dios lo que sirve. A pesar de lo grande del problema, Dios le trajo libertad. Versos 16 al 18 del Salmo 18 dice: envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Todos en la tierra se confabularon en mi contra, pero Dios no está en la tierra. A Dios no lo van a influenciar, a Dios no lo van a alinear para lo malo. Dios no viene y se leuda. Dios está en los cielos y Él, aunque todo el planeta esté en mi contra, viene Dios y me tomó desde lo alto y me sacó y me libró de las muchas aguas y me libró de aquellos que eran más fuertes que yo. Eran astutos. Cuando estaba quebrantado vinieron y me atacaron, pero Dios me libró y Dios fue mi apoyo, y eso es lo importante. Dios le enseñó muchas cosas y David mostraba esa fuerza que Dios le daba a todo ser humano para que confiaran no en sus capacidades humanas, sino en Dios, que está muy por encima de las capacidades humanas de cualquiera. Salmo 18, versos 32 al 34. Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Su caminar era por la gracia de Dios. Él es quien me hace rápido en sus caminos, como de ciervas. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, dijo en otra ocasión. Puedo correr en sus caminos, puedo disfrutar. Él es el que yo me sentía débil, pero me hace fuerte. Y me ayuda y me bendice y me hace fuerte mis brazos para que pueda entensar el arco de bronce. No importa que estén todos contra mí, lo importante es que Dios esté conmigo, porque no hay persona que sea más fuerte que Dios. Después David tuvo la peor caída de su vida. Ya regresó al palacio, se hizo rey, empezó a dejar de humillarse, ya todo era cómodo, todo era fácil, ya tenía su familia. Y de repente ve una mujer hermosa que estaba casada con Urías, la codicia, le dicen: ey, esas mujeres, mujer de Urías, Eteo, no es tu mujer. Y entonces la empieza a seducir una y otra vez, hasta que adultera con ella y después mata a Urías para quedarse con ella. Hizo una aberración increíble. Y van y le exhortan a David después de esa grandísima caída. Y le hablan. 2 Samuel capítulo 12, verso 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y ahí le estaba diciendo Natán, un buen cristiano: tú eres un adúltero y tú fuiste un asesino de su esposo, aunque no lo hayas matado tú, pero tú lo mandaste a la muerte. Y lo estaba reprendiendo, le estaba hablando de sus pecados, le estaba confrontando en su maldad. Y entonces David humilló su corazón y se puso a confesar sus pecados después de ese grandísimo desvío. Y muchas personas, te voy a decir algo, dicen: no, es que David adulteró con Betsabé, yo también puedo ir y adulterar y a lo mejor regresar. Pero sinceramente la mayoría no regresa. Muy pocos han hecho adulterios, asesinatos que hubieran regresado. Y David tenía una promesa, y viene en la Biblia, y esa promesa es: nunca voy a apartar de ti mi misericordia. Estuviera en el estado que estuviera, iba a estar la misericordia de Dios sobre David. Iba a estar por completo esa misericordia, iba a estar su gracia, iba a estar su ayuda. No todos tienen esa promesa. Así que ten cuidado de no andar
estirando la Biblia y creyéndote David y haciendo cosas aberrantes, porque quién sabe si te pase como a él. Pero vamos a ver cómo le pasó a él y cómo sí logró humillar su corazón. Salmo 51, versos 1 al 3, cómo se arrepintió David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Solo por tu amor se puso a confesar sus pecados, se puso a reconocer su maldad, se puso a arrepentirse, se puso a ver. Y era muy grave porque él tenía la salvación. No es lo mismo que cuando una persona nunca ha tenido esa salvación y de repente pide la gracia de Dios, y entonces la gracia de Dios es enorme y viene y se te extiende esa gracia y Dios te ayuda y te bendice. Pero cuando alguien subió a la estatura de David y había hecho tantas bendiciones y tanta gracia y luego cae tan aberrantemente, de verdad solo la misericordia de Dios lo pudo haber restaurado. Pero él va y le confiesa todos sus pecados a Dios y le dice: límpiame, Dios, porque yo reconozco toda la culpa. No jugó a la víctima, no dijo: ay, es que Betsabé andaba ahí coqueteándome y es que ella me dijo y no sé, estuve tentado. No le echó la culpa a ella, se echó la culpa a él y empezó a reconocer toda su maldad. ¿Y por qué nos deja Dios este escrito de David cayendo en pecado y después recuperándose del pecado? Porque nos quiere enseñar que nosotros también podemos salir del pecado. Y nos quiere enseñar a escapar de la maldad por el camino que Él escapó. Nos quiere enseñar a reconciliarnos con Dios, a no jugar a la víctima, a reconocer las cosas abiertamente y a escapar de nuestras maldades. A pesar de haber dañado mucho, no se puso a ver solamente el pecado en contra del hombre, sino sobre todo se puso a ver el pecado en contra de Dios. Salmo 51, versos 4, 9 y 10. Decía David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, tú ven y renueva, tú ven y ayúdame, tú ven y cámbiame, tú ven y haz que por completo todo sea nuevo. Y verdaderamente Dios tuvo misericordia de él y lo volvió a levantar. Y quizás tú no has matado a nadie, Dios te puede levantar. Quizás tú no has adulterado, Dios te puede levantar, porque él adulteró y mató y Dios lo levantó. Dios tiene la salida para cualquiera que se humilla. Pero guardemos esa salvación si ya obtuvimos la salida y tengamos cuidado de no regresarnos como David se regresó, porque ya que la tienes es peligroso y no todos lo hallaron de regreso. De hecho, fueron los menos los que la hallaron de regreso. Por tanto, si no la has encontrado, tienes grandes promesas. Y si la has encontrado, guárdala y cuídala, porque Dios te quiere mantener y te quiere ayudar en cualquier circunstancia, como ayudó a David cuando estaba siendo perseguido. Y es de reflexionar que lo más tentador para David no fue la cueva y no fue el desierto. Lo más tentador para David fue la comodidad del palacio y la pasividad en la que entró con todo a pie de boca. Posteriormente, Dios cuidó su corazón a través de muchos problemas que enfrentó y cosechó lo que sembró después de aquella caída. Y vino una rebelión de su hijo Absalón, 2 de Samuel 15, versos 6 y 10. Vamos a ver cómo se juntó con otros muchos para oponer a su padre. Dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Verso 10 de 2 Samuel 15. Entonces envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Aquí estaba uno de sus hijos rebelándose contra su padre y poniéndose como el rey. ¿Qué hizo David? David fue y se refugió de nuevo en Dios. Versos 1 al 3 del Salmo 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios. Selah, una pausa de nuevo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. De nuevo volvió a ir a Dios. El diablo le trajo una tormenta pronto, pero él fue y se refugió en Dios y se apoyó en Dios. Salmo 7, versos 10 al 12 dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios es el que es mi escudo. Dios me puede salvar porque soy recto de corazón, porque Él me limpió y me restauró y me hizo recto de nuevo. Pero querido hijo mío que estás ahora oponiéndome, recuerda que Dios es justo y que Dios está airado contra el impío todos los días y que si no te arrepientes, Él va a afilar su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Y su hijo cayó en aquella batalla y no se levantó de esa situación en la que estaba mal haciendo en contra de su padre. Por eso te digo que no es cualquier cosa cuando uno cae en grandes pecados, hay que tener cuidado. Pero veamos de nuevo a David. David para todo tuvo una solución. En una revolución, la solución fue Dios. En una caída, la solución fue Dios. En una persecución, la solución fue Dios. Cuando estaba rodeado de enemigos, la solución fue Dios. Cuando estuvo con traidores, la solución fue Dios. Cuando tenía amigos queridos como los sacerdotes que fueron muertos, quien lo consoló fue Dios. Y nosotros podemos también hacer un tesoro. Nosotros también podemos hacer una relación con Dios que esté llena de riquezas. Esa relación viene en la Biblia para que Dios nos enseñe. Mira cómo lo hice con David. Como lo hice con David, lo quiero hacer contigo. Ahora quita el nombre de David y ahora ponle el nombre tuyo, el de Laura, el de Reina, el de Juan, el de Pedro, tu nombre. Y ahí empieza tú a pensar, yo quiero hacer un tesoro, que sea el tesoro de Yolanda, el tesoro de Diana, el tesoro de David, el tesoro de Gerardo, el tesoro de Pablo, el tesoro de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué hay en tu tesoro? ¿Está vacío tu tesoro? ¿Tienes promesas de Dios para tu vida? ¿O estás nada más viendo como de lejos el tesoro de David? Pero ¿por qué no nosotros hacemos un tesoro? Cristo nos motiva a través de la historia de David a que digamos, vamos a hacer un tesoro. Vamos a ganar gracia también para nosotros. Vamos a también a tener esa comunión. Vamos a aprovechar las adversidades para ir y derramar nuestra alma delante de Dios y para que Dios nos haga fuertes. Y Dios nos levante y Dios nos ayude como ayudó a David. Cristo motivó al mundo entero cuando vino a enfocar nuestra búsqueda en lo que realmente vale la pena. Mateo 6, versos 19 al 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Por qué está tan pobre tu tesoro? Porque no tienes tu corazón puesto en eso. Pon tu corazón en lo eterno, pon tu corazón en lo celestial, pon tu corazón en aquello que Dios quiere que pongas tu corazón. Y empieza a aumentar tu tesoro. Gana bendiciones que Cristo te puede dar por medio de una vida entregada y consagrada a Él. Pablo estaba tan convencido del tesoro que era seguir a Cristo que todo perdía valor al lado de Cristo. Y lo presentaba como lo más valioso del universo y todo lo demás era como nada. Filipenses 3, versos 7 al 9 dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
yo tengo un tesoro y todo lo demás es como nada. Y ese tesoro no es que yo hubiera trabajado mucho, es que creí en aquel que me dio ese tesoro. Y ahora amo a Cristo. Ahora soy de Cristo. Y todo lo demás que pueda tener en este mundo es como nada al lado de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada que se compare a Cristo. No hay gloria humana, no hay ningún milagro, no hay ninguna revelación. Lo mejor de todo, lo más valioso es Cristo. Por lo tanto, me enfoco en Cristo. ¿Y por qué nos deja Cristo todo esto? Porque quiere que nos enfoquemos en Él, quiere que seamos de Él, quiere que caminemos con Él y que nos nutramos de Él y que hagamos de Él nuestro tesoro. Y ya deja de andar pensando que tú necesitas otra cosa, poniendo algo más valioso que a Cristo, porque lo más valioso en este mundo son las bendiciones que Cristo ganó por ti en la cruz y te quiere dar y te quiere compartir. ¿Cómo obtenerlo? Con eso termino. Colosenses 2, versos 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie te engañe. Solamente hay uno en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y este es Cristo. ¿Cómo le puedo hacer para acceder a esos tesoros que tiene Cristo? Unidos en amor. Únete en amor a Él. Deja de oponerlo. Deja de ser su enemigo si es que no te has entregado a Él. Pídele perdón. Restaura tu vida con Él y empieza a vivir para amarlo. No lo hagas tu Señor y que lo estés obedeciendo como si fuera un general lejano. Hazlo tu amigo. Hazlo tu amor. Hazlo a alguien cercano. Hazlo a alguien a quien le abras tu corazón siempre. Y que Él venga y acampe alrededor de ti, como lo hizo con David. Y Cristo entonces te comparte de sus riquezas y te ayuda. Como le dijo a la iglesia de la Odisea, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Yo te puedo hacer rico, querida iglesia. Cristo nos puede hacer rico. Termino con un ejemplo. Había una pareja de recién casados, Carlos Phillips y su novia, recién casados, y se fueron de yate y se incendió el barco en la costa occidental de Estados Unidos en su viaje de bodas. Y con la explosión muchos murieron, otros se ahogaron y aparecieron los cuerpos ahí entre las olas. Él se hallaba entre los que quedaron gravemente heridos y por muchos días perdió el conocimiento y fue llevado al hospital. Y cuando volvió en sí y se empezó a recuperar de las quemaduras, preguntó por su esposa, pero nadie le podía dar razón de su esposa. Su cuerpo no fue hallado y corrían muchos rumores de que había una joven gravemente quemada que había sido traída a las costas, pero que no la encontraban. Phillips prosperó en su negocio y nunca volvió a casarse y empezó a gastar mucho dinero para encontrar a su esposa, a su novia que tanto amaba y que había desaparecido en circunstancias tan trágicas. 20 años después, aún siendo soltero, acudió a una organización de detectives especializados para hallar a personas desaparecidas y les dijo que la encontraran a cualquier precio y ya tenía un negocio próspero, mucho dinero, y empezó a invertir en detectives para encontrar a su esposa. En un pueblecito los detectives encontraron que había una versión de una joven que había sido traída con graves quemaduras, pero que nunca se había sabido qué había sido de ella. Y entonces los detectives empezaron a pensar y a tratar de indagar y lograron encontrar un testimonio de una mujer que había oído de esa mujer quemada. Antes que sufrir la repugnancia de mi esposo al verme toda quemada, prefiero 1000 veces que no sepa que estoy viva. Y no la volvieron a ver. Entonces uno de los detectives tuvo una idea y pensó, puede ser que ella todavía ame a su marido y que no se halle muy lejos. Es más, puede ser que estén en un lugar en donde ella le pueda ver todos los días y no sea reconocida.
Y empezaron a buscar por donde andaba el marido, por donde pasaba, y encontraron una joven quemada que vendía sombreros. Y se acercó el detective con ella y le dijo, oye, tú eres fulana. Ella lo negó, pero después que él le abrió el corazón de su esposo y le dijo, mira, yo fui contratado por el señor Phillips, te ha estado buscando durante 20 años, te ama y quiere que regreses con él. Ella rompió a llorar y se conmovió por ese corazón de su esposo que la había amado por 20 años y que había estado malgastando su vida porque no había regresado a su regazo y había estado padeciendo, amándolo también de lejos. Y regresó con él. Y si esto hizo un hombre por su amada, que no se sentía digna de él, ¿qué no habrá hecho Dios por nosotros? Que vino a la cruz a morir y a tomar el lugar que nosotros merecíamos. Y que muchas veces se ha tratado de acercar a nosotros diciendo, te amo, te quiero bendecir, te quiero ayudar. Y hoy nos dice, tengo un tesoro para ti, te quiero compartir. Jesús te busca. Aún los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo hablan con tanto amor atrayendo a su presencia. Por ejemplo, en el libro de Cantares, cuando dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame hoy tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Fíjate con cuánto amor Dios te dice, quiero ser tu amigo, quiero tener tu corazón, quiero tener tu amor, quiero compartir de mis riquezas contigo, quiero bendecirte. Dios no es un Dios tacaño, avaro, que esconda todo. Dios quiere acercarse a ti, pero tú, ¿por qué te mantienes de lejos, sintiéndote no digna? ¿Por qué no vas y te acercas a Él? ¿Por qué no te haces una con Él? ¿Por qué no te entregas? No necesitas 1000 campañas, no necesitas que abramos o no abramos una campaña, aunque pueden ser buenas. Tú necesitas a Dios y Él te puede salvar hoy. Él te puede bendecir hoy, en la tarde, en tu casa, aquí o en donde sea. Dios está en todo lugar y Dios puede oír la oración del humilde. Dios oyó a David en el desierto, en la cueva, en donde fuera. ¿Por qué no te humillas y te haces uno con Dios y empiezas a apoyarte de su gracia para que empieces a tener riquezas tú también? Las riquezas de amar a Dios y compartir con Él y ser de Él. Vamos a hacer una oración para despedir la reunión. Padre amado y bueno, cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán precioso y cuán lleno de riquezas y de bendiciones para todo ser humano. Abre nuestros ojos, termine la escasez en la vida de aquellos que quieran ser humildes y rendirse a ti, Señor. Convierte nuestros corazones en quebranto, en humildad, en cercanía a ti, Señor. Salva a todo aquel que quiera ser uno contigo, Señor. Comparte tu espíritu, revélate a él o a ella y dales una vida nueva, Señor. Porque de ti y contigo y para ti queremos ser, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Bueno eres, Señor. Te amamos, bendito Padre. Amén. Amén. Con esto terminamos. Dios les bendiga, que estamos despedidos, que tengan muy bonita tarde.